Tenemos a tres grandes especialistas. El primero de ellos es Eduardo Arcos. Él es analista asociado para las Américas en Control Risk en la Ciudad de México. Él es responsable de investigar y analizar avances en materia política y de seguridad en México y países de Centroamérica y el Caribe. Antes de trabajar para Control Risk, Eduardo trabajó para Global Business Reports, una compañía de medios y comunicaciones dedicada a la inteligencia de negocios. Asimismo, colaboró para EMPRA, una consultora de riesgo político. También fue investigador en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. Eduardo es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y cuenta con una maestría en Seguridad por la University College London. También tenemos con nosotros a Carlos Sanroma Sánchez. Él es Corporate Security Director del grupo financiero BBVA Bancomer aquí en México. Antes de colaborar para esta institución financiera, fue director de Seguridad y Prevención en Jazz Telecom, director de Servicios Especiales en Prosegur, compañía de seguridad, y oficial del Cuerpo Nacional de Policía en segunda actividad. Carlos cuenta con un diplomado en Dirección de Seguridad de Empresas por el Instituto Posgrado ICADE de la Universidad Pontificia, de Madrid. También cuenta con un diplomado en Operaciones Especiales en la Policía, que es el Ministerio de Interior, algo así como la Secretaría de Gobernación aquí en México. También tenemos con nosotros a Pedro Cid. Él es director de Seguridad Corporativa para Telefónica en México, con responsabilidad sobre la seguridad física, digital, fraude y continuidad del negocio en Telefónica. Él es teniente coronel del Ejército del Aire, Cuerpo de Intendencia, y cuenta con un diplomado en Informática Militar y Estadística. También cuenta con un diplomado en Gestión de Riesgos Estratégicos por la Universidad de Comillas y un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad del Rey Juan Carlos. Bueno, los dejo con nuestros analistas. Eduardo, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, empezaremos primero por darles una perspectiva del panorama de seguridad en México durante 2018. Estableceremos las tendencias que hemos documentado en materia de seguridad a lo largo del país. Y bueno, al ser un año electoral, el 2018, pues también vamos a centrar nuestra atención en qué es lo que podemos esperar de la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad en México. Bueno, primeramente vamos a pasar un poco por la agenda, que va a ser una introducción, después el 2018 en cifras, cómo se ve los índices delictivos en el país, cómo han evolucionado en el último año. También explicaremos un poco los focos rojos en el país, las causas de la violencia, los cambios en la política de seguridad durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, qué posibles efectos puedan tener estos cambios, si son viables y si en realidad serán efectivos en nuestra perspectiva para combatir la inseguridad en México. Bueno, primero empezaremos por la introducción. Y bueno, aquí les muestro una imagen que resume el panorama de seguridad en 2018 y las principales tendencias que hemos observado. ¿Y qué es esto? Bueno, una alza significativa en el robo de combustible en los últimos 2 años, que ha sido el principal desarrollo de seguridad en México en los últimos 2 años y que ha tomado a la administración federal, al gobierno de Enrique Peña Nieto, enteramente por sorpresa, y que lamentablemente no se cuenta con una estrategia ni a nivel estatal ni a nivel federal para combatir este tipo de delito. Este ha sido el desarrollo, como ya mencioné, más significativo en materia de seguridad. Por ejemplo, durante 2018 se ha registrado un incremento de 49% en perforaciones en ductos de la paraestatal Pemex a lo largo del país. Y bueno, los principales estados que muestran esta alza y que muestran la mayor incidencia en el robo de combustibles son el estado de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Tamaulipas.
que en conjunto concentran 66% de los casos de perforación de ductos de Pemex. ¿Qué ha sucedido con este fenómeno? Pues bueno, que las bandas que se dedican al robo de combustible, comúnmente conocidas como guachicoleros, se han aliado con grupos de la delincuencia organizada y bueno, ha habido un crecimiento exponencial en sus actividades, ya que es una actividad altamente lucrativa y debido a, bueno, la flaqueza institucional de México, a la deficiencia en materia de fuerzas de seguridad a lo largo del país, pues bueno, es una actividad que es muy difícil contrarrestarla y bueno, será uno de los principales retos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya que no solo tiene implicaciones fuertes en seguridad, sino también en materia económica para la paraestatal Pemex y bueno, se ha convertido en uno de las prioridades también en materia energética, si es que se busca fortalecer a Pemex en el corto y mediano plazo. Entonces, esto es el principal desarrollo que nosotros hemos notado en materia de seguridad en 2018 y que afecta, bueno, a empresas operando a lo largo y ancho del país, principalmente en esta franja donde están concentrados los mayores ductos de Pemex que corre por el centro del país y que involucra a los estados ya mencionados. Ahora, ¿qué ha sucedido de 2017 a 2018? ¿Cómo han evolucionado los índices delictivos? Pues bueno, como premisa, sabemos que 2017 fue el año más violento en la historia reciente de México. De hecho, desde que se comenzó a tener registro de, por ejemplo, homicidios en la década de los 90, nunca se habían registrado números como los que se registraron en 2017, al menos en materia de homicidios. La tasa de homicidio en 2017 por cada 100,000 habitantes en México se disparó a 22 por cada 100,000 habitantes, lo cual es un alza significativa y que pone a México como uno de los países más violentos a nivel mundial. Hay que poner en contexto que, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas considera que una tasa por encima de 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes ya indica fuerte violencia. Entonces está a más del doble de esto la tasa en México, lo que, bueno, refleja el deterioro en materia de seguridad pública. Y bueno, durante los primeros de enero a agosto de 2018, pues hemos visto que se ha seguido deteriorando, ¿no? El ambiente de seguridad medido por los principales indicadores de incidencia delictiva. En cuestión de homicidios, por ejemplo, se ha registrado un incremento de 17% de entre enero y agosto de 2018 en comparación al mismo periodo de 2017. También la extorsión ha ido al alza, aunque en un 2.2%. El robo de vehículo es otro de los crímenes que se ha incrementado exponencialmente durante la administración de Enrique Peña Nieto, subió 16% entre 2018 y 2017. Y bueno, los únicos dos delitos que han registrado un decremento son el secuestro con un 18% a la baja. Sin embargo, pues debido a que la mayoría de los secuestros no son reportados a las autoridades por miedo de que éstas estén involucradas con las bandas delictivas que se encargan de perpetrar este tipo de crímenes. Existe una cifra negra bastante alta. Entonces, los indicadores en materia de secuestro, al menos las cifras oficiales, deben de ser vistas con un poco de escepticismo. Y por último, el asalto a mano armada también ha documentado un decremento de 23%. Y bueno, hablándoles un poco de los focos rojos a nivel nacional, cuáles son los estados que muestran un ambiente de seguridad más complicado, pues podemos establecer que se ubican en tres regiones. La primera es el corredor de la costa del Golfo de México, que incorpora los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, que por ser la ruta más corta que une a México, que une a Estados Unidos con Centroamérica, pues bueno, es un corredor bastante importante en el tráfico de drogas y también ha habido una diversificación de delitos por parte de la delincuencia organizada en este corredor, por ejemplo, trata, y también por su producción petrolera y por su desarrollo en este tipo de sector, pues bueno, también ha sido una de las regiones de México que ha sufrido de una mayor incidencia en robo de hidrocarburos. También
La zona que incorpora los estados de Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Morelos y Colima presenta, pues bueno, graves deficiencias por ser una de las regiones más importantes en temas de producción de droga y, bueno, una flaqueza institucional bastante importante, principalmente en Guerrero y en Michoacán, donde, bueno, durante la última década han surgido grupos de autodefensas, donde el Estado está ausente y este fenómeno se ha esparcido en la región. También hemos documentado la emergencia de grupos de autodefensas, por ejemplo, en el estado de Morelos, aunque con menos fuerza y con menos legitimidad de lo observado en Michoacán y Guerrero. Por último, es la región noroeste del país que incorpora los estados de Sinaloa, Chihuahua y, bueno, Baja California, simplemente por, bueno, ser históricamente las bases, ¿no? de muchos de los grupos de la delincuencia organizada más fuertes del país, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos estos son los focos rojos a nivel nacional y bueno, claro que representan mayores retos en materia operacional para las empresas que ahí están situadas. Ahora, ¿cuáles son las causas del alza en la violencia en México? Pues bueno, la principal causa ha sido la fragmentación de los grupos criminales durante la última década. Como sabemos antes de que se lanzara la guerra contra el crimen organizado durante la administración de Felipe Calderón, había un número limitado de organizaciones que se dedicaban al narcotráfico y, bueno, principalmente acotaban sus actividades solamente al narcotráfico. Sin embargo, cuando se lanza esta estrategia, hay una fragmentación dentro de estos grandes grupos criminales y emergen distintas células que por lo general son más violentas y menos predecibles en sus comportamientos. Entonces, estas han diversificado sus actividades, como ya lo hemos hablado previamente. Y bueno, esta es una de las principales razones por las cuales la delincuencia organizada se ha visto desbordada y bueno, las autoridades en realidad no tuvieron la visión estratégica de que esto pudiera ocurrir. Y bueno, también obviamente está el incentivo por parte de los grupos de la delincuencia organizada económico, ¿no? De trasiego de drogas y pues bueno, de maximizar sus utilidades, si así se las podría llamar. Entonces, pues bueno, siempre están en búsqueda, evolucionando, ¿no? En búsqueda de maximizar sus ingresos. Y bueno, ¿qué podemos esperar en materia de seguridad? ¿Qué es lo que hemos bueno, documentado? Pues bueno, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, me parece que sí hay un cambio, al menos en cuanto a la retórica principal. Me parece que al menos describir que la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón es fallida ya por sí representa un paradigma importante. Y se han establecido 3 ejes principales en los cuales por los cuales se va a regir la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. A grandes rasgos nosotros establecemos que el primero es institucional y tiene que ver, por ejemplo, con la despenalización del consumo de marihuana, por ejemplo, con la posible legalización de la amapola para fines medicinales y también con la llamada amnistía a criminales que hayan sido reclutados, por ejemplo, por el crimen organizado bajo amenazas y que excluyan aquellos que hayan cometido delitos de alto impacto, tales como secuestro y extorsión. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, todavía no está definido al estar todavía en el periodo de transición y debido a que es una lucha institucional, pues bueno, se irán definiendo las estrategias, los medios y también la posibilidad, ¿no? De que esta pueda ser implementada. Pero bueno, al menos esta estrategia de institucionalmente combatir el crimen organizado, de combatir, por ejemplo, sus finanzas, sus ingresos por medio de estos por estos medios, me parece ya en sí algo que podría tener impactos positivos. Obviamente la implementación dictará los resultados que podamos esperar. También se ha hablado durante el durante el periodo de transición de mantener la cooperación internacional y combatir las finanzas de los grupos de la delincuencia organizada, algo que uno de los puntos en los que tanto Estados Unidos como México, como países de Centroamérica están en acuerdo. Y bueno, la verdad es que la tarea hasta ahora ha sido bastante deficiente, no ha habido una cooperación verdaderamente
verdaderamente estrecha entre estos gobiernos y, bueno, combatir las finanzas de los grupos de la delincuencia organizada parece un tema que está tomando fuerza, principalmente porque es uno de los pocos puntos en materia de seguridad y, bueno, de política en general que tanto el gobierno de Estados Unidos con la administración de Donald Trump como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parecen estar en sintonía. Entonces esperemos ver cambios positivos en esta materia. Y por último, se habla mucho de las fuerzas de seguridad del aparato estatal y qué va a ser la próxima administración en esta materia. Bueno, ya se dijo que se va a volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública para descentralizar la estrategia de seguridad y que no esté ligada de ninguna manera a desarrollos políticos, que no se politice la estrategia de seguridad debido a que, bueno, Enrique Peña Nieto fusionó la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Gobernación. En práctica, ¿qué efectos podrá tener esto? Pues bueno, son bastante cuestionables. El hecho de que haya una Secretaría de Seguridad Pública no significa y no la blinda en contra de intereses políticos y de últimamente lo que el Ejecutivo pueda dictar en materia de seguridad. Sí hay una tendencia de centralizar un poco la estrategia de seguridad durante Andrés Manuel López Obrador. Se habla, por ejemplo, de la implementación del mando único, de la consolidación de estas 32 policías estatales que estuvieran a su vez un poco subordinadas a las fuerzas federales que últimamente dependen de la estrategia del Ejecutivo en materia de seguridad. Entonces, esto, pues bueno, de entender que sí va a ser una estrategia bastante centralizada. También Andrés Manuel López Obrador como Durazo, que es el próximo secretario de Seguridad Pública, han hablado de una mayor cooperación entre las fuerzas estatales y las fuerzas federales. Entonces, fomentar esta cooperación es uno también de sus ejes principales en materia de seguridad. Y bueno, ahora sí que también algo que evidencia mucho esta estrategia de descentralización han sido los planes de Andrés Manuel López Obrador de incorporar 50,000 elementos más para la Policía Federal, para el Ejército y para la Marina. Ahora, ¿qué tan realizable es esto debido a bueno, los limitados recursos económicos con los que va a contar? Pues sobre la marcha iremos viendo, parece un número bastante exagerado y bueno, no olvidemos que también tanto Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón prometieron en su momento aumentar los elementos tanto de la Policía Federal como del Ejército como de la Marina y bueno, hemos visto que a lo largo de su sexenio vieron estos esfuerzos frustrarse. Y por último, la consolidación de la Fiscalía General de la República, falta delinear, por ejemplo, cómo se va a designar al fiscal y qué tanta autonomía en realidad va a tener para, bueno, fortalecer el Estado de Derecho, que es, bueno, una de las principales flaquezas del sistema de seguridad mexicano. Y bueno, por último, los efectos, ya hablamos brevemente de algunos de ellos, la falta del Estado de Derecho que, bueno, alimenta la inseguridad, corrupción, también infiltración en fuerzas de seguridad por parte del crimen organizado, principalmente a nivel municipal, pero también a nivel estatal, donde se han documentado casos de gobernadores con nexos a la delincuencia organizada y que, bueno, la mayoría de estos o todos estos han permanecido impunes, lo que, bueno, solamente evidencia la falta de capacidad por parte del Estado de investigar o, bueno, también en su defecto, pues, bueno, también su complicidad en esto, ¿no? Y, bueno, las capacidades limitadas de las fuerzas de seguridad, incluso si se llega a fortalecer las fuerzas de seguridad federales con 50,000 elementos, como lo habla Andrés Manuel López Obrador, pues, bueno, también esto no es indicativo que van a ser efectivas en combatir la delincuencia organizada. Y, bueno, otro de los principales causas de la inseguridad, como ya lo había mencionado también, es simplemente que México es un punto estratégico para las bandas de la delincuencia organizada por ser vecino de Estados Unidos y, bueno, los incentivos que esto tiene para el tráfico de drogas. Entonces, bueno, es una actividad que lamentablemente seguiremos monitoreando. Y, bueno, esto es el final de mi intervención. Buenos días, Carlos San Roma.
Ah, sí, pero es que como no podemos cambiar de presentación. Buenos días, Carlos Sanrama de Corporate Security BBVA Bancomer. Decirles que, bueno, realmente nuestra estrategia de seguridad no viene motivada por los nuevos cambios políticos que tenemos en México, sino por una nueva estrategia de nuestra organización, donde realmente pues enfrentamos como nuevas amenazas toda la parte de los ciberataques y amenazas relacionadas con los datos. Esto tiene un crecimiento exponencial. Todos somos conscientes de la necesidad de proteger los activos de nuestras instituciones, de nuestras corporaciones, donde los datos pues, forman parte de nuestro core y es una prioridad para las organizaciones asegurar su custodia y buen uso. La nueva estrategia que en Corporate Security Engineering REIT hemos creado es fusionar precisamente los dos ámbitos de la seguridad, lo que hemos conocido siempre como seguridad física y lo que hemos conocido como seguridad lógica, con un nuevo nombre que aglutina pues toda la cobertura de riesgos, una cobertura total contra los riesgos actuales y futuros de los activos de la organización, desde las perspectivas de los procesos de negocio, la tecnología y el comportamiento humano y el gobierno corporativo. Nuestra institución tiene presencia en todos los continentes. Estamos desplegados en América desde Estados Unidos hasta Argentina, lógicamente siendo México una unidad de negocio muy importante. Y tenemos oficina de representación en China, en Japón, en India, en Arabia. Es decir, tenemos un despliegue global. Por lo tanto, necesitamos estrategias globales de protección y seguridad. Es decir, que esta nueva estrategia requiere de una evolución, de una evolucionada organización que hemos llamado fundamentada en lo que se conoce por Agile Organization, donde vamos a trabajar, a abordar de una forma clara y efectiva la asignación de responsabilidades y un enfoque de manera firme en la interpretación y mitigación de riesgos. Nuestra misión como área de seguridad es conseguir estudiar, definir, dirigir y coordinar las actividades en materia de seguridad dentro del grupo BBVA, fundamentalmente enfocada en la protección de empleados, clientes, patrimonio y operaciones. Decir que somos uno de los principales valores y comportamientos que se tiene en el grupo es el trabajo en equipo, y para eso se establece una política común y universal, el Agile Organization, que ahora les explicaré un poquito más en qué consiste este concepto aplicado a la parte de seguridad, una interrelación permanente, el apoyo estratégico entre las áreas, un pilar fuerte es el control interno para prevención y mitigación del fraude y un crecimiento y cultura diferencial al estar representados en distintos países. Los principios y valores, trabajamos claramente enfocados en nuestros clientes, buscamos nuevos retos y el trabajo en equipo, como les mencionaba anteriormente. Para eso decirles que dentro del equipo de Corporate Security todos los procesos a día de hoy los tenemos certificados por la nueva norma de gestión de calidad 2015 y proceso en el que actualmente estamos en certificación, puesto que saben que esta es un trabajo que hay que realizar todos los años. Decir que el equipo de seguridad de Corporate Security Engineering REIT se está reorganizando fundamentalmente con 4 grandes bloques, lo que hemos llamado las disciplinas, que son las áreas responsables de establecer las estrategias de los modelos y metodologías de trabajo. Luego tenemos los equipos de pool de proyectos, que son equipos que enteramente se dirigen y están focalizados en el diseño y ejecución de proyectos de ingeniería o cualquier otro proceso que requiera de una acción conjunta. Tenemos el front, que son las unidades o los grupos de trabajo que se interrelacionan con los distintos departamentos del área, puesto que hoy día, con el estado de la tecnología, pues no podemos hacer nada sin contar claramente con equipos de arquitectura, solución de sistemas
la gente, los CISOs, los de seguridad de la información, es decir, todos los trabajos tienen que ir perfectamente alineados. Y el otro gran grupo son las operaciones. Las operaciones que lo que tratamos es que todas aquellas actividades, iniciativas que son recurrentes, haya un grupo especializado, formado, que se dedique exclusivamente a realizar la operación. Con esto ganamos, evitamos distracciones de otros equipos de trabajo y conseguimos entregables de productos en plazos de 3 meses, que es en la forma que estamos trabajando. Es decir, cualquier iniciativa tiene que tener unos ítems, unos sprints no superiores a 3 meses para ver que los proyectos y las iniciativas avanzan correctamente. Si transcurrido esos periodos de tiempo no se consiguen las metas acordadas, el proyecto se descarta y se da entrada a nuevas iniciativas. Fundamentalmente, el área de Corporate Security Engineering, desde el punto de vista holding, lo que busca es la coordinación e implementación de estrategias y políticas generales de seguridad establecidas para el grupo BBVA y en 4 partes. La metodología, como relacionada a la parte de disciplina, la elaboración de reportes, cuadros de mandos o tableros de control, donde se aglutina toda la información de siniestralidad, desde asaltos que podamos tener en nuestras sucursales hasta el fraude en sus distintas vertientes, fraude tecnológico, fraude documental, así como la realización de planes de seguridad y guías técnicas para la elaboración de nuestros trabajos. En México estamos organizados en distintas especialidades. Tenemos el grupo de protección civil, que se encarga de dar cumplimiento a toda la normativa en materia de protección civil, y así como la organización, gestión y coordinación de las situaciones de emergencia. Tenemos un grupo de control y calidad. Posteriormente tenemos otra especialidad de seguridad bancaria, que tienen como objetivo asegurar la protección y operación de las sucursales bancarias en todo el territorio nacional y el cumplimiento en materia de seguridad bancaria de la normativa que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acá en México. Tenemos un grupo especializado en investigación e inspección de fraude documental. Tenemos un grupo de seguridad para edificios corporativos que se encarga de toda la operación en los edificios sedes donde trabajamos en las áreas de servicios centrales. Y, por último, un equipo de protección ejecutivo especializado, lógicamente, en la protección de alta dirección. Dentro del equipo de seguridad bancaria, sus principales funciones son la gestión del riesgo, aplicado, lógicamente, a los riesgos potenciales que encontramos en las sucursales, la estandarización y homologación de productos. Para ello elaboramos las guías técnicas donde se expresan todo el equipamiento de infraestructura de seguridad, las especificaciones técnicas que tiene que cumplir. Tenemos nuestro centro de gestión de alarmas de 24 horas, una infraestructura tecnológica y de soporte de las operaciones sucursales, así como atención de gestión y tratamiento para alarmas. Tenemos otra de las funciones, es la elaboración de manuales de seguridad para establecer protocolos de actuación tanto para empleados como para el personal de seguridad que trabaja dentro de la institución. Y, por último, el seguimiento, control y mitigación de la siniestralidad que se nos presentan en nuestras sucursales. La parte de gestión de alarmas, para que se hagan una idea, se monitorean por encima de 35.000 cámaras repartidas en más de 2.000 centros de trabajo, todos los sistemas de incendio. Lógicamente, disponemos de análisis inteligentes de vídeo y cualquier contingencia que se presenta en las sucursales, a través de los protocolos, se activan las alarmas y se monitorean desde el centro de gestión de alarmas. Y, por último, para la gestión de los contenedores de efectivo, disponemos de unas cerraduras de alta seguridad que se gestionan de forma local en función de las necesidades y, ante contingencia, tomamos el control remoto desde este centro de monitoreo. En cuanto a la seguridad de edificios corporativos, los ejes de actuación de este equipo es los proyectos de ingenierías en materia de seguridad electrónica y protección contra incendios, toda la parte de innovación para el tema de la protección contra sismos. En nuestra sede, en este momento, todas están dotadas de sensores sismográficos en estructura, en las cuales nos dan una lectura después de en 10 minutos, tenemos una lectura de los mismos, donde vemos cualquier impacto que hayamos podido tener en la estructura del edificio después de un terremoto. Lógicamente, para la mitigación del riesgo, trabajamos con planes de seguridad y gestión de riesgo individualizadas por edificios. Y, por último, son los responsables de la operación de la vigilancia y protección de las sedes corporativas.
En cuanto a protecciones ejecutivas, son los responsables de elaborar los planes integrales de seguridad para la alta dirección, de establecer las normas de autoprotección, consejos y recomendaciones de seguridad para todos los empleados, así como la planeación y gestión de crisis en caso de que ésta se presente, y dispositivos de seguridad en eventos institucionales. En cuanto a investigaciones y prevención de fraude documental, decirles que es la parte especializada en las investigaciones por ilícitos bancarias en contra del patrimonio de nuestros clientes, prevención del fraude documental, estableciendo medidas preventivas y de mitigación de riesgos, formación especializada para empleados en materia de prevención, la gestión integral del fraude en colaboración con otras áreas del banco, de la institución, fundamentalmente con las áreas de riesgos tecnológicos, control interno, legal y auditoría. Y por último, pues emitir alertas de seguridad en función de la tipología o la naturaleza de los riesgos que se presentan en materia de desarrollo. Protección Civil son los responsables de elaborar los programas internos de protección civil, que como todos ustedes saben, acá en México pues requiere de una actualización permanente. Los vistos buenos que se consiguen tienen una validez de 1 año y permanentemente hay que estar haciendo esta actualización de esta documentación. Son los responsables de la organización y gestión de las situaciones de emergencia por incendios, sismos o cualquier otra catástrofe que se puedan producir en nuestro centro de trabajo, la formación a empleados en materia de protección civil, así como la selección y formación de los brigadistas y los responsables de asegurar una correcta difusión de la cultura de prevención dentro de la institución. Por último, el equipo de control, calidad y herramientas son los responsables de la gestión presupuestal, todo relacionado con el CAPES, OPES del departamento, de establecer los KPIs y seguimiento de los procesos de seguridad, facilitando un uso eficiente de las herramientas y medios tecnológicos que disponemos. Disponemos de una plataforma corporativa para la gestión de la seguridad y este área es la responsable de colaborar, coordinar los distintos equipos para la obtención de la certificación en el sistema de calidad ISO 9001-2015. Por último, como políticas y estrategias corporativas, tenemos acuerdos comerciales para contratación de bienes y servicios a nivel corporativo, sponsorización de proyectos a nivel corporativo, desarrollo de criterios técnicos y organizativos que se puedan aplicar en todas las geografías del país. Tenemos un centro corporativo regional donde se centralizan los centros de cómputo con una certificación Tier 4, coordinación de programas de formación para equipos de protección, dirección, coordinación y gestión de situaciones de crisis, es decir, cuando hay una crisis de cierta gravedad o de alta gravedad, se coordina, lógicamente, con el equipo de Seguridad Holding. La coordinación de seguridad en viajes de empleados y directivos en cualquier geografía donde se puedan encontrar para poderlos atender ante contingencias o emergencias que se puedan presentar durante su desplazamiento laboral. Normas de actuación y tarjetas de localización para apoyo a las 24 horas, así como reportes de situación y alertas internacionales en prevención de escenarios de riesgos que puedan influir en la actividad profesional de nuestros empleados durante sus viajes. Decirles que otros proyectos o actividades corporativas con las que nos coordinamos con nuestros compañeros del holding, pues elaboración de toda la parte de reportes, el tema de las plataformas corporativas de seguridad que ya tenemos no solamente en desarrollo, sino en producción, la herramienta FARO, que es, como les había comentado anteriormente, que tiene por objeto desarrollar e implementar esta plataforma para gestionar la seguridad en todos los países, una plataforma multidioma, multipaís, multimoneda. Fundamentalmente unificar criterios en el desarrollo o construcción de nuevas sedes corporativas. Tenemos ya en este apartado las de España, México, Argentina, Chile y Paraguay. Lógicamente, la nueva forma de trabajo fundamentadas en la organización por proyecto Agile Organization, que les he comentado anteriormente, así como toda transformación digital a través de una plataforma corporativa, nuevos productos y servicios y modelos de distribución. Y fundamentalmente, pues una de las principales actividades es la cultura y organización, de tal forma que todas las áreas pues tengamos sincronía y sinergias aprovechando las capacidades y potenciales de cada uno de los países. En esta transparencia que les pongo en este momento, pues pueden ver un poquito cuál es el contenido de la herramienta FARO. Es una arquitectura uniforme basada en roles de usuarios. Constituye una única base de datos en todos los asuntos de seguridad, control de acceso en función de los perfiles, acceso a distintas ubicaciones geográficas, automatización de cuadros contables, mayor fiabilidad,
descargas de trabajos a los usuarios, información centralizada y posibilidad de generar numerosos informes. Por último, dentro del ámbito holding tenemos el Comité Operativo de Prevención de Fraudes, donde está formado por todas las áreas, desde las áreas de riesgos tecnológicos, seguridad corporativa, área comercial, auditorías, el governance, todo esto con objeto de trabajar conjuntamente. Hoy día, seguridad de la información, auditoría, seguridad corporativa y governance, tenemos un modelo transversal e integral de gestión del fraude, de tal forma que desde que entra un caso, todas las áreas tenemos trazabilidad y visión sobre él y cada uno va operando de forma integral para buscar la resolución en el menor tiempo posible. Por último, les comparto nuestro propósito, que es trabajar para generar ambientes de confianza y seguridad fundamentadas en la elaboración de innovadores y flexibles procedimientos operativos de actuación, comprometidos con mejorar nuestra capacidad de respuesta mediante la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías, tratando de mitigar los riesgos potenciales y transformar el banco en un lugar seguro para nuestros clientes y empleados. Quedo a sus órdenes para cualquier consulta que posteriormente nos puedan realizar. Muchas gracias. Y la paso con esto. Muy bien, buenos días México, buenas tardes desde España. Soy Pedro Cid, director de Seguridad Corporativa de Telefónica México. Telefónica México es una de las 16 operadoras del grupo Telefónica. Tenemos la presencia en el mundo en muchas partes y obviamente ese carácter global de empresa, lo que tenemos es una dirección global de seguridad ahí en Madrid, de donde se trazan las estrategias y donde se coordinan las actuaciones que todas las operadoras debemos mantener para proveer una seguridad a la operación. Posteriormente, esas actividades ya puestas en el país, como telco que somos de ámbito nacional, contamos con una gran infraestructura, somos un carácter estratégico, de alguna forma, lo que suponen las comunicaciones hoy en día sí nos obliga a que tanto en el día a día como en situación de emergencia o como en necesidades claves, pues tener una disponibilidad de la operación y eso se basa en tener un buen sistema de seguridad que permita que la operación esté funcionando. Si atendemos a lo que nos ha estado contando antes Eduardo en el tema de la seguridad, es cierto que el marco de seguridad en México está complicado y que realmente eso está muy enfocado a un tema de seguridad física y de repercusiones de actividades ilícitas sobre lo que es la sociedad y las instituciones. Pero las grandes empresas, como nos contaba Carlos también, la parte financiera, y a las telcos nos pasa lo mismo, no tanto tenemos un riesgo por la parte de la seguridad física, que existe obviamente y que nuestro sistema de seguridad está preparado para prevenirle, para enfrentarlo, sino que es muy importante la parte de la amenaza virtual, la amenaza cibernética y la amenaza sobre lo que son los datos y las operaciones propias de la empresa. Por lo tanto, el planteamiento que como responsable de la seguridad y en coordinación, como he estado diciendo, con la estrategia que nos marca nuestro corporativo, la actividad que nos planteamos del mundo de la seguridad tiene que estar basada no solamente en un aspecto de seguridad física. Para nosotros es muy importante controlar el tema de los riesgos. Si nos damos cuenta en esta presentación, en esta lámina que tenemos, el concepto de amenazas que tenemos contra los impactos que nos van a producir en nuestras vulnerabilidades es donde tenemos que centrar toda la actividad de la operación. A mí me gustaría, ¿cómo puedo quitar la pantalla? Aquí. Sí. Gracias, Daniela. Nuestra operación, decimos que es ámbito nacional, gran infraestructura, mucho movimiento. Tenemos tres plataformas básicas, ¿no? Una plataforma de infraestructuras. Las infraestructuras que puede ser toda la parte de las antenas, la red, las tiendas, los almacenes, los corporativos, digamos la infraestructura física. Por encima hay una capa que trabaja y la que tenemos que es donde están todos nuestros sistemas, las aplicaciones, los servidores, la parte de comunicaciones, la parte web. Y encima tenemos otra capa, muy importante, por supuesto, la más, digamos, que son las personas. Por lo tanto, si en esas tres capas de trabajo que nosotros tenemos que proteger
y que tenemos que estar aliados con el marco de negocio para que pueda la operación seguir, nuestra misión es detectar qué amenazas están afectando a ella. Por ejemplo, si nos damos cuenta que tenemos amenazas físicas, como estamos hablando, hay asaltos, extorsiones, secuestros, chantaje. Estas partes, si nos damos cuenta, los números que nos contaba Eduardo, pues han ido en unos incrementando, el secuestro ha dicho que estaba bajando, pero al final el movimiento lo tenemos en toda la operación. Pero además de eso tenemos amenazas por fraude interno, tenemos accidentes laborales, hay fraudes tecnológicos, hay fugas de información, sabotajes, incumplimientos legales que nos pueden crear problemas de multas y de repercusiones con las autoridades, robo, vandalismo, o sea, un montón de amenazas que tenemos que ir identificando. Como segundo eje, tenemos que mirar dentro de nuestras infraestructuras, de nuestro sistema, de nuestras personas, cuáles son las vulnerabilidades que tenemos. O sea, ¿tenemos todo protegido? ¿Cuáles son los riesgos que realmente están impactando ahí? Y sobre todo, lo que digo, ¿cuál es el impacto que nos va a dar? Si tenemos un fraude tecnológico, un ciberataque, y se nos cae una plataforma, y con esa plataforma estamos dejando de dar señal, pues además de la pérdida económica que tenemos, nos estamos también arriesgando a unas multas. El regulador te obliga a dar servicio y el servicio es obligación nuestra darlo independiente de las condiciones que lo impide hacerlo en un momento dado, ¿no? Por lo tanto, el concepto de riesgos, vulnerabilidades e impactos lo tenemos muy claro a la hora de definir nuestro perímetro de seguridad. Para ello, y ahora ya no me fui. Aquí está. Para ello nos organizamos. Aquí Telefónica, en México, nosotros dependemos directamente de la Secretaría General, dentro de la estructura organizativa de la empresa, una dependencia funcional de la Dirección Global de Seguridad ahí en España. Tenemos un puesto de director y básicamente esta es la estructura que tenemos. Si hablamos de que la responsabilidad nuestra es en todo el país, pues tenemos regionalmente 4 delegaciones donde tenemos personal de seguridad que son nuestros ojos, nuestros brazos allí en aquellas partes. Porque la actividad se dirige desde el Corporativo de México en 4 grandes áreas. El área de continuidad de negocio, que es un área que a la vez lleva todo el sistema de gestión de crisis de la empresa. Este área de continuidad de negocio, con su oficina de continuidad, lo que pretende es tener los planes previstos de cómo actuar en caso de que un evento disruptivo afecte a la operación. Esa afectación lo que hace es levantar una serie de planes para que la operación siga funcionando y posteriormente volver a las situaciones de normalidad. El sistema de gestión de crisis lo que trata es precisamente la gestión de una crisis. Una crisis puede conllevar levantar un plan de continuidad o no. Por ejemplo, si tenemos una crisis por un fallo en robo de información y eso nos va a dar un problema de reputación, un problema de reputación se maneja como una crisis, pero no tiene por qué levantar un plan de continuidad porque obviamente son otros procedimientos. Otro de los temas de las áreas grandes que tenemos es la de prevención del fraude. Prevención y control del fraude, obviamente, es un tema que México, lamentablemente, el tema de la corrupción y el fraude es intrínseco y tiene una gran extensión. Y nos cuesta mucho mantener esos niveles básicos de seguridad en la operación, evitando que exista una afectación a clientes por temas de fraude, puede ser de personal interno, puede ser externo, puede ser coayuvado entre los dos. Nosotros lo tenemos dividido en 2 partes, ¿no? Una es el fraude tecnológico, el que nos pueden hacer a través de plataformas, de roaming, de bypass, en lo que alguien de fuera se mete en nuestras líneas y deriva el tráfico y lo manda por otra parte, evitando que se le cobre o sacando datos. Y otro sería el fraude que se hace a través de altas de líneas con documentación falso, robo de identidad, fraude por suscripción, ¿no? La siguiente área, y por importancia, yo creo que es la que más puede afectar y la que tenemos que cuidar mucho más en la empresa, es la de seguridad digital. En todas ellas, nosotros procuramos tener los mejores expertos y tener gente capacitada, preparada, formada y concienciada en la empresa precisamente para darle una innovación a todo y tener la capacidad de un mantenimiento de la seguridad en estos ámbitos muy aceptable. En seguridad digital lo tenemos dividido en 3 ámbitos. Está ciberseguridad, con sus Red Team y Blue Team, los equipos que nos están checando y que están defendiéndonos a través de un SOC y a través de distintos productos, la seguridad de la empresa frente a ataques cibernéticos.
un área de seguridad de información donde tenemos que proteger que los accesos de la gente que están son realmente los que deben haber y que la información, la base de datos, las aplicaciones y los sistemas son controlados y no existe riesgo de fuga de información y que se cumple toda la normativa legal que nos obliga a la hora de manejar estos datos y esta información. Y por último, la seguridad TI, que es la que maneja los controles internos dentro de la empresa de las políticas y de las capacidades de organización que tenemos para la gestión de todos los sistemas. Por último, el área que de toda la vida ha sido la clásica en las organizaciones de seguridad, que es un área de seguridad operativa, que cuenta con seguridad física y seguridad electrónica. Seguridad física, bueno, pues el tema de servicio de guardia, de protección en las tiendas, en los suites, en aquellos sitios que son realmente importantes para la empresa para mantener esa seguridad frente a asaltos, intentos de robo y tal. Y luego la seguridad electrónica, toda la parte de control de acceso, cámaras y todo lo que significa la electrónica alrededor de la seguridad. Muy bien, una vez que tienes esta organización para enfrentar los riesgos, como vistos antes, que no nos peguen a nuestras vulnerabilidades y tengamos impacto, estoy tratando de pasar aquí. Ahora, estas áreas no están trabajando de forma independiente. Obviamente, la estructura de seguridad lo que pretende es que todos tengamos una manera de funcionar integral. Las 4 áreas tienen sinergias entre sus productos, las capacidades que tienen de trabajo y lo que pretendemos, y la primera línea desde hace 2 años que estamos trabajando, es en 3 conceptos. Tenemos que ser digitales, transversales y preventivos. ¿Qué significa? Significa que no podemos seguir trabajando en base a apuntes, hojas Excel, Word y tal, sino que los sistemas que tienen que manejar nuestra labor tienen que estar digitalizados, tienen que ser procesos y tienen que ser controles donde los cuadros de mando y donde el seguimiento de las acciones que nos están pasando y la toma de decisiones sea en base a información actualizada y que podamos trabajar de una manera digital. Transversales porque las organizaciones de seguridad ya no son, o se está cambiando mucho el concepto, debemos cambiarlo, a ser unidades independientes dentro de la empresa de un carácter simplemente de control y de seguridad. O sea, ese concepto que era muy antiguo, cuando hoy la seguridad es parte de la empresa. La seguridad tiene que estar alineada al negocio y la seguridad tiene que ser el que realmente le provea al negocio el marco de tranquilidad para poder operar y que los resultados estén acorde con la actividad que hace el negocio. Por eso tenemos que estar muy unidos con las áreas de negocio, debemos ser transversales. Y luego preventivos, es obvio, porque los esfuerzos que se hacen en un acto reactivo y de recuperación de problemas que has tenido es mucho mayor que si estamos haciendo una política de prevención y estamos identificando riesgos, estamos poniendo controles y medidas que nos van a impedir el que posteriormente tengamos que estar lamentando en vez de preveniendo, ¿no? ¿Qué necesitamos para lograr esto? Bueno, está claro que necesitamos desarrollar las normativas. Hoy el Grupo Telefónica tiene las políticas, las normas, reglamentos y procedimientos hechos para que cualquier situación seamos capaces de tomar una decisión adecuada y poder mantener un control y un conocimiento a nivel global y en cada de las operadoras de cuál es la situación del país y saber qué tenemos que hacer. Esa normativa tiene que estar integrada con la de negocio. No podemos ser independientes y, de hecho, lo que estamos haciendo es, en un sistema GRC, un sistema de gobierno, compliance y riesgos, manejar el tema de toda la normativa tiene que estar en un sistema, todos los impactos y todas las vulnerabilidades y todos los incidentes que ocurran se ponen en el sistema, se checa contra qué punto estamos teniendo un fallo, ese punto tiene que tener un control que luego es auditable y que nos da las posibilidades de poder gestionar nuestras políticas y los procedimientos a detalle de qué hacer en base al conocimiento de qué está pasando en la empresa, porque tenemos los KPIs y tenemos toda la medición hecha. Esa medición la compartimos con negocio precisamente para que ellos tomen también dentro de sus políticas y normativas cuáles son las mejores actuaciones dentro de su ámbito de competencia. Además de eso, tenemos que tener los procesos bien establecidos y bien documentados. No vale el actuar de modo reactivo, no vale el actuar simplemente por un concepto de me ha pasado un problema y ahora yo tengo que darle una solución. El proceso tiene que estar hecho, tenemos que saberlo, son procesos dinámicos, activos, actualizables, verificables y totalmente
cuestionable por nosotros mismos cuando vemos que hay un fallo, ¿no? Por lo tanto, el sistema digital lo tenemos implementado transversalmente con la empresa y de una manera preventiva. No obstante, el mundo de la seguridad y los riesgos que tenemos son grandes. Tenemos que tener arte a la hora de trabajar porque siempre nos surgen situaciones que no están contempladas y que tenemos que ir llevando hacia adelante, y tenemos que tener mucha suerte en el trabajo porque igual lo tienes todo y no te pasa nada, que un día tienes un problema y realmente es donde has caído y no te habías dado cuenta. En fin, cualquier cosa ya de detalle, si queréis, en las preguntas las vamos contestando. Muchas gracias a todos. Y ahora Daniela, ¿qué va a hacer? Vamos a preguntas. Tienen una para Eduardo. Eduardo, por favor. Si quieres leerla. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿a qué achacas la disminución en las tasas reportadas de asaltos, siendo que de 2017 a 2018 la delincuencia se ha mostrado más violenta? ¿Se ha producido algún tipo de desplazamiento delictivo o cuál consideras que ha sido la razón? Bueno, lamentablemente las cifras oficiales y bueno, los cambios que en las tasas que proporcioné en la presentación, pues bueno, son del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, pues en delitos como por ejemplo el asalto a mano armada, también existe un fuerte número, por ejemplo, de delitos que nunca son reportados a las autoridades debido a que existe esta percepción de que en realidad no es de ninguna utilidad denunciar el delito, y el asalto es uno de los delitos que menos se denuncian en México debido a que, bueno, las autoridades en realidad tienen un pésimo récord en cuanto a investigar los delitos y bueno, hay una percepción que en realidad honestamente es una pérdida de tiempo, ¿no? Hacer este tipo de trámite y denunciar esto. Entonces, en estos delitos, como lo mencioné también, secuestros, donde hay un alto número de delitos que nunca son reportados, una cifra negra bastante importante, pues bueno, las tendencias sí es conveniente tomarlas con un poco de escepticismo. Esto no es el caso y no aplica, por ejemplo, para otros delitos como el homicidio, donde sí hay más certeza en cuanto a las estadísticas, y también, por ejemplo, el robo a vehículo, por ejemplo, donde, pues bueno, simplemente por trámites administrativos en cuestión, en materia de seguro, por ejemplo, pues bueno, estos sí tienen que ser denunciados a las autoridades. No veo que haya un combate, por ejemplo, a los actores que perpetran, por ejemplo, el asalto a mano armada, que son principalmente, pues bueno, criminales urbanos, pequeñas pandillas. No hay ahora sí que un combate holístico que pudiera explicar esto. Entonces, esto, bueno, es la respuesta a la pregunta. Okay. Pues bien, con eso terminamos el webinar del día de hoy. Agradecemos a todos su interés y su participación. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos el siguiente webinar. Me parece que es el siguiente mes. Ya les estaremos anunciando cuál es el título. Pero de nuevo, muchas gracias y estamos a sus órdenes en la Cámara Española de Comercio. Así igual que con cada uno de nuestros participantes, con Pedro, Carlos y Eduardo. Esto. Hay muchísimos niños. De hecho, hay algunos que son públicos y te puedes ir conectando y las hacen. Sí, no, en el banco también hay, pero requiere de otra preparación. O sea, porque una cosa es cuando ves a la gente y otra cosa es claro, no estás viendo a nadie y no sabes a veces cada uno. Sí, no, además tienen que mantener el foco de la cámara. ¿Cuántas personas se conectaron? 26.